Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bienvenidos a Orígenes de nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver sean paradigmas milenarios, históricos y culturales. Hoy nos encontramos en jueves especial aquí en Orígenes de nuestra alma con el licenciado en teología, su servidor Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un tema demasiado importante. Sí, vamos a hablar sobre Jesucristo en la Trinidad o en la unicidad, o versus Trinidad versus unicidad. Un estudio bíblico, mis amados, que vamos a comenzar a verlo desde la patrística, desde la historia, sobre el debate entre la unicidad y la Trinidad. Entonces, desde los primeros siglos del cristianismo hasta la actualidad, pocas doctrinas han generado un debate tan amplio y tan trascendental como la identidad de Jesucristo y su relación con el Padre y el Espíritu Santo. La pregunta que Jesús formuló a sus discípulos en Cesarea de Filipo continúa hoy resonando en la historia de la iglesia. Dice Mateo capítulo 16, versículo 15: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta a esa pregunta no solo determinará la comprensión de la persona de Cristo, sino que influye directamente en la doctrina de Dios, la interpretación de las Escrituras, la adoración cristiana y la formulación de los credos históricos. Entonces, en la actualidad, mis amados, este debate sigue siendo uno de los temas doctrinales más discutidos entre todas las iglesias cristianas, iglesias unicitarias, iglesias trinitarias. Por un lado, las iglesias trinitarias, ¿qué sostienen? Sostienen que la revelación bíblica presenta a un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en naturaleza divina, pero distinguidos personalmente. Por otro lado, tenemos a las iglesias unicitarias, que afirman igualmente la existencia de un solo Dios, pero interpretan que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo no constituyen personas eternamente distintas, sino diversas manifestaciones o revelaciones de un único Dios. Entonces, cuyo nombre es nuestro Señor Jesucristo. Esta diferencia interpretativa ha dado lugar a numerosos estudios exegéticos, históricos, teológicos, que buscan responder cómo se entendió o cómo entendió la iglesia primitiva la identidad de Cristo, la cual cuál fue el desarrollo de esta doctrina en los primeros siglos del cristianismo. Entonces, el propósito de este estudio hoy, mis amados, no consiste en caricaturizar ninguna de estas dos posiciones, sino en examinar cuidadosamente las evidencias disponibles. Hoy se analizará, en primer lugar, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, se estudiará
los documentos cristianos más antiguos posteriores al Nuevo Testamento, conocidos como los padres apostólicos. Después se examinará el desarrollo de la patrística de los siglos II y siglos III, el surgimiento de las diversas corrientes cristológicas también, y finalmente los acontecimientos que desembocaron en el Concilio Niceno en el año 325 después de Cristo, en la formulación doctrinal que marcaría el rumbo de la teología cristiana durante los siglos posteriores. Evidentemente es demasiada información, mis amados. Si nos toca partir ese estudio en dos, lo haremos. Pero entonces hoy vamos a comenzar. Es importante entonces recordar que la formulación doctrinal no surgió en un vacío histórico. Durante las primeras generaciones de creyentes no existían tratados sistemáticos sobre la Trinidad ni definiciones filosóficas acerca de la naturaleza divina de Cristo. Los primeros cristianos proclamaban el evangelio utilizando confesiones, utilizando también un lenguaje de las escrituras, primeramente las hebreas, luego el testimonio apostólico, confesando que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor también en estos concilios, en estas primeras evidencias, se va a hablar del Jesús resucitado, también como Hijo de Dios. Entonces, solo con el paso del tiempo, cuando surgieron interpretaciones divergentes acerca de la identidad de Cristo, la Iglesia se vio obligada a precisar con mayor claridad el significado de las primeras expresiones bíblicas y a responder a las controversias doctrinales mediante concilios, también mediante confesiones de fe, mediante también tratados teológicos. Precisamente por esta razón, el estudio histórico resulta indispensable, importante para nosotros evidenciar, para nosotros mirar, para nosotros procurar ver qué fue lo que primeramente se vio en los primeros años recurrente a este tema de la unicidad y de la Trinidad. Entonces, importante distinguir, importante estudiar los primeros pasos de los padres de la Iglesia, que enseñaban una comprensión plenamente trinitaria al principio, mientras que otros consideraban que aquellos escritos, hablando de los unicitarios, ellos también cuando leen la patrística, ellos también creen que la unicidad también es una forma primitiva y que algunos de esos padres también hablaron sobre esto. Entonces, sin embargo, el análisis histórico exige ir más allá de afirmaciones apologéticas y de regresar directamente a las fuentes originales para determinar qué afirmaban realmente los primeros cristianos y cuáles son las interpretaciones que posteriormente se construyeron sobre estos textos. Entonces, asimismo, debe señalarse, mis amados, que las controversias cristológicas de los siglos II en adelante hasta el siglo IV no fueron idénticas a las discusiones contemporáneas entre iglesias de hoy, sean trinitarias o sean unicitarias, ¿sí? Los problemas teológicos que enfrentaron en el primer, segundo y tercer siglo, con figuras como Ignacio de Antioquía, Justino de Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Hipólito de Roma, Orígenes o Atanasio, respondían a desafíos específicos de su contexto histórico. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los problemas más recurrentes en este entonces? Primeramente, problemas con el gnosticismo, con la doctrina docética o el docetismo, con el adopcionismo, con el modalismo, con el arrianismo. Aunque algunos de estos movimientos presentan semejanzas parciales
con posiciones actuales, ¿sí?, no pueden identificarse de manera automática con las denominaciones modernas sin incurrir en anacronismos históricos. Entonces, este estudio, el día de hoy, sostendrá que la evidencia patrística muestra un desarrollo doctrinal progresivo. La Iglesia Apostólica heredó del judaísmo una confesión inquebrantable del monoteísmo judío. Ahí recordemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al mismo tiempo confesó la iglesia primitiva la plena divinidad de Jesucristo y reconoció la obra personal del Espíritu Santo. La tarea de los siglos siguientes, posteriores, consistió en explicar cómo estas afirmaciones podían mantenerse simultáneamente sin abandonar el monoteísmo bíblico ni disminuir la deidad del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Este proceso histórico culminó en los grandes concilios ecuménicos del siglo IV en adelante, cuyas definiciones doctrinales continúan siendo la base confesional de la mayoría de las iglesias cristianas en la actualidad. Por ello, el recorrido que emprenderemos no buscará únicamente reconstruir acontecimientos históricos, sino comprender cómo la Iglesia interpretó la revelación bíblica a medida que se enfrentaba a nuevos desafíos, a nuevas controversias doctrinales. Solo examinando conjuntamente la Escritura, la patrística, los concilios, será posible responder con fundamento histórico a las preguntas que siguen ocupando el centro del debate contemporáneo. ¿Quién es realmente Jesucristo? ¿Es el Hijo eterno del Padre? ¿Es el Padre manifestado en carne? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo dentro de la identidad del único Dios revelado en las Escrituras? Las respuestas ofrecidas por la Iglesia antigua a estas preguntas hoy continúan siendo esenciales para comprender el desarrollo histórico de la fe cristiana y el origen de las principales confesiones doctrinales que existen hoy en la actualidad. Permítame, yo tomo un poquito de agua. Vamos a ver en la segunda parte de este estudio, mis amados. Vamos a hablar de uno de los textos más importantes históricos antiguos. Se llama la Didaché o la Didaché. Y también vamos a mirar algo de las escuelas de Antioquía y de Alejandría. Entonces, a la muerte de los apóstoles no significó el fin del desarrollo doctrinal del cristianismo. Por el contrario, se inauguró una nueva etapa en la que la Iglesia debió preservar fielmente las enseñanzas recibidas mientras se enfrentaba persecuciones, herejías y profundas preguntas teológicas. Las comunidades cristianas ya no contaban con la presencia física del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Ahora la responsabilidad recaía sobre los obispos y maestros que ellos formaron directamente o indirectamente, o los apóstoles los formaron, los discípulos de los discípulos. Esos tienen un nombre y estos se llaman los escritores de esos escritos del primer y segundo siglo, son los padres apostólicos, porque su ministerio se desarrolló inmediatamente después de la generación apostólica y porque muchos de ellos mantuvieron una relación directa con los testigos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente estos escritos son demasiado importantes y tienen un valor histórico importante, aunque no forman parte del canon del Nuevo Testamento. Constituyen la evidencia
más cercana para comprender los siglos I y los siglos II. En los padres apostólicos, ¿qué encontramos? Encontramos información acerca de la organización de la iglesia primitiva, acerca de la celebración del bautismo, acerca de la Santa Cena del Señor, del ministerio pastoral, de la autoridad de las Escrituras y especialmente la comprensión que los primeros cristianos tenían acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Estos documentos permiten observar el puente histórico entre el pensamiento del Nuevo Testamento y las formulaciones doctrinales que van a aparecer siglos más tarde en los grandes concilios ecuménicos. Entonces, es importante también señalar que ninguno de estos escritores pretendía elaborar un tratado sistemático sobre la Trinidad. Su interés principal era exhortar a las iglesias a permanecer firmes en la fe. Frente a las persecuciones, a las falsas doctrinas, mas sin embargo, al hablar de Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo, dejaron un abundante testimonio que posteriormente sería utilizado por los teólogos tanto para defender apologéticamente como para cuestionar determinadas posiciones doctrinales. Por esta razón, tanto la teología trinitaria como algunos sectores unicitarios han recurrido frecuentemente a estos documentos de patrística, intentando demostrar que la iglesia primitiva respaldaba su interpretación en la identidad de Cristo. El estudio histórico exige, sin embargo, analizar cada documento dentro de su propio contexto histórico, evitando proyectar sobre ellos debates que surgirían varias generaciones después. Entonces, entre los documentos más importantes de este periodo, sobresale uno, y este es la Didache, probablemente redactado entre los años 70 y los años 100 después de Cristo. Muchos especialistas consideran la Didache el manual eclesiástico más antiguo conservado fuera del Nuevo Testamento. A ella se le suma la primera carta de Clemente de Roma, las cartas de Ignacio de Antioquía, la carta de Policarpo a los filipenses, los fragmentos conservados de Papías de Hierápolis, la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas. Aunque cada obra responde a circunstancias particulares de su tiempo histórico, todas reflejan alguna preocupación por conservar la enseñanza recibida de los apóstoles y por afirmar la centralidad de Jesucristo en la vida cristiana. Entonces, durante el siglo II apareció una nueva generación de escritores conocidos como los padres apologistas, los defensores de la fe del segundo siglo, quienes defendieron públicamente el cristianismo frente a las críticas del paganismo y del judaísmo. Entre ellos destacan autores como Justino de Mártir, Atenágoras de Atenas, Tasiano, Teófilo de Antioquía y posteriormente Ireneo de León. Sus escritos introdujeron un lenguaje filosófico más elaborado para explicar la relación entre el Padre y el Hijo, especialmente mediante el desarrollo de la denominada teología del Logos, inspirada en el prólogo del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 18. Gracias a ellos, a estos apologistas cristianos del segundo siglo, comenzó a tomar forma una reflexión más profunda acerca de la divinidad de Cristo, sin abandonar la confesión del monoteísmo heredada del Antiguo Testamento. Al avanzar los años del segundo siglo al tercer siglo, mis amados, la reflexión teológica comenzó a organizarse en torno a importantes centros intelectuales.
del cristianismo antiguo. Entre ellos sobresalieron dos escuelas que marcarían profundamente la historia doctrinal de la Iglesia: la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, que se ubicaba en Egipto. La de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Entonces, aunque ambas confesaban la autoridad de las Escrituras, de la Biblia revelada y la fe en Jesucristo, ambas desarrollaron métodos muy diferentes para interpretar la Escritura y explicar el misterio de la encarnación de Jesús Dios, Jesús Hijo. Entonces, en la escuela de Antioquía, mis amados, heredará el ambiente donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo 26. Privilegiada en el sentido histórico y literal de las Escrituras, era su forma de interpretar las Escrituras. Sus maestros procuraban interpretar los textos respetando el contexto histórico y lingüístico, evitando alegorías excesivas. Este enfoque favoreció una presentación muy clara de la humanidad real de Jesucristo y ejercería una influencia considerable en los debates cristológicos posteriores. En cambio, y por otra parte, la escuela de Alejandría, que surgió en el siglo II, con Panteno de Alejandría, con Orígenes, con Clemente, profundamente influenciada por el ambiente intelectual de Egipto y por la filosofía platónica, desarrolló un método de interpretación más alegórico y simbólico. Figuras como Clemente de Alejandría, figuras como Orígenes de Alejandría, buscaron demostrar que la fe cristiana podía dialogar con la filosofía sin perder su fundamento bíblico. Sus aportes enriquecieron enormemente la reflexión acerca de la eternidad del Logos y la relación entre el Padre y el Hijo, aunque algunas de sus propuestas también serían objeto de intensos debates en los siglos posteriores. Continuando, mis amados, es precisamente entonces en este contexto donde comenzaron a surgir diversas interpretaciones acerca de la identidad de Jesucristo después del siglo II, ¿sí? Mientras algunos autores enfatizaban la unidad absoluta de Dios hasta el punto de explicar al Padre y al Hijo como diferentes manifestaciones del mismo ser divino, otros insistían en distinguir al Padre y al Hijo sin dividir la única esencia divina. A estas discusiones se sumarían posteriormente el monarquianismo dinámico, el modalismo, formas de interpretar la filosofía y el cristianismo, el subordinacionismo, y finalmente el arrianismo, de donde viene y procede arri. Controversias que obligarían a la Iglesia a precisar con mayor claridad su lenguaje doctrinal y que desembocarían en el famoso Concilio Niceno en el año 325 después de Cristo. Por ello, entonces, el estudio de los padres apostólicos y de los primeros apologistas cristianos constituye mucho más que un ejercicio de la historia. Ellos representan, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, representan el testimonio más cercano a la era apostólica y permiten observar la iglesia cuando comenzó a expresar y a defender y a profundizar la fe recibida en el Nuevo Testamento. Antes de examinar las grandes controversias del siglo XIII en adelante y las decisiones en los concilios posteriores del siglo IV en adelante, resulta indispensable escuchar la voz de los primeros hombres que vivieron a escasas décadas de los apóstoles y cuya enseñanza marcó profundamente el desarrollo posterior del pensamiento
cristiano, ¿ok? Vamos entonces a continuar, vamos a mirar lo que acabé de decir, los escritos de los padres apostólicos y el desarrollo de la doctrina de Dios. Nuevamente, ya hablamos de la Didaché y los primeros testigos de la fe cristiana. Entonces, volviendo a retomar un poco, ahí a finales del siglo I después de Cristo, la iglesia enfrentó una nueva realidad. Los apóstoles estaban desapareciendo progresivamente. Eso fue en el año 90 después de Cristo. En el año 96 se cree que sale de la isla de Patmos el apóstol Juan. Se cree que él sale a Éfeso. Según los datos históricos, él muere en Éfeso, ¿cierto? Más o menos en el año 105, 106 después de Cristo, del 101 al 105 especialmente, dicen los libros. Entonces, después de esto, ¿quiénes van a quedar? Los padres de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos, los hombres que habían sido formados directamente por ellos, por los discípulos más cercanos. Este periodo representa una de las etapas más importantes de la historia del cristianismo, pues constituye el puente entre la revelación apostólica consignada en el Nuevo Testamento y el desarrollo posterior de la teología de la patrística. Los escritores de esta generación no pretendieron sustituir la autoridad de los apóstoles ni de sus escritos en el Nuevo Testamento, que ya fueron canonizados, se cree en el año 170 después de Cristo, sino preservar fielmente la enseñanza recibida de ellos. Gracias a sus escritos es posible, mis amados, reconstruir como entendía la iglesia primitiva la persona de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo y la confesión del único Dios antes de las grandes controversias doctrinales de los siglos III en adelante. Entonces, el estudio de los padres apostólicos posee una enorme importancia para el debate contemporáneo entre las iglesias trinitarias y las iglesias unicitarias. Ambas tradiciones afirman fundamentarse en las escrituras, pero también apelan constantemente a los testimonios de la iglesia antigua para sostener que su interpretación representa la continuidad histórica de la fe apostólica. Por esta razón, el análisis de estos documentos antiguos de los padres apostólicos son demasiadamente importantes, pero hay que tener algo en cuenta. Hay que evitar atribuirle doctrinas que todavía no se habían formado o no habían fórmulas literales, y procurando interpretar cada obra dentro de su propio contexto. El objeto no consiste en buscar apoyo para sustentar X doctrina o la otra doctrina, ¿cierto? Sino en descubrir qué enseñaban realmente las primeras generaciones cristianas acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo. Entre todos los escritos de estos periodos sobresale, como ya hablamos, la Didaché, conocida también como la enseñanza del Señor por medio de los 12 apóstoles a las naciones. La mayoría de los especialistas, como hemos dicho anteriormente, sitúa esta composición en los años 70 y 100 después de Cristo, probablemente en alguna comunidad cristiana de Siria. Su contenido demuestra que fue utilizada como un manual de instrucción para nuevos creyentes, líderes de congregaciones, abordando aspectos relacionados con la vida moral, el bautismo, la cena del Señor, el ayuno, la oración y el ministerio cristiano. Debido a su antigüedad, la Didaché constituye el documento eclesiástico más importante conservado después de los escritos del Nuevo Testamento. Durante siglos la Didaché fue conocida únicamente por las referencias de autores como Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, quienes mencionaron un antiguo escrito denominado la enseñanza de los apóstoles.
Sin embargo, el documento permaneció perdido hasta el año 1873. El arzobispo Filoteo descubrió un manuscrito griego en la biblioteca del Patriarcado de Jerusalén, ubicada en Constantinopla. La publicación de este hallazgo despertó un enorme interés entre los historiadores, ya que permitía acceder a un testimonio directo de la vida eclesial apenas unas décadas después de la muerte de los apóstoles. Desde entonces, la Didache ha ocupado un lugar privilegiado dentro de los estudios patrísticos y continúa siendo una fuente indispensable para comprender el cristianismo del siglo I. Entonces, mis amados, desde el punto de vista doctrinal, la Didache conserva una profunda fidelidad al monoteísmo heredado del judaísmo. En ningún momento abandona la confesión de que existe un solo Dios, ni introduce explicaciones filosóficas acerca de la naturaleza divina. Su lenguaje permanece completamente bíblico y refleja una comunidad cuya principal preocupación era obedecer las enseñanzas transmitidas de los apóstoles. Sin embargo, junto a esta firme confesión del único Dios, el documento concede a Jesucristo un lugar central dentro de la vida litúrgica y de la esperanza escatológica de la Iglesia, mostrando que la fe cristiana ya había desarrollado una elevada comprensión de la persona del Señor sin romper con el monoteísmo del Antiguo Testamento. Uno de los textos más importantes aparece en las instrucciones sobre el bautismo. Este es la Didache y ordena expresadamente. Vamos a leer ahí en la Didache capítulo 7, versículo 1 o verso 1, perdón. La Didache dice: después de haber dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Esta declaración posee un extraordinario valor histórico porque demuestra que hacia finales del siglo I las iglesias administraban el bautismo utilizando la fórmula registrada en Mateo capítulo 28 versículo 19. Para la mayoría de los historiadores, este hecho constituye una evidencia especial de que la confesión bautismal triádica pertenecía a la práctica ordinaria de la Iglesia mucho antes de los concilios ecuménicos. No obstante, también debe de señalarse que la Didache no intenta explicar cómo debe de entenderse filosóficamente esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su interés es litúrgico y pastoral, no especulativo. Este aspecto resulta fundamental para comprender el desarrollo histórico de la doctrina cristiana. Los debates entre trinitarios y unicitarios suelen buscar en la Didache una definición explícita de sus respectivas posiciones. Más sin embargo, el documento pertenece a una etapa anterior a estas controversias. La evidencia histórica permite afirmar que la Iglesia bautizaba en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, pero todavía no había elaborado un lenguaje técnico que apareciera después, siglos después, con términos como ausía, hipóstasis o trinidad. Entonces, en consecuencia, la Didache debe interpretarse como un testimonio de la práctica apostólica y no como un tratado sistemático de teología. Esta observación va a evitar proyectar categorías posteriores sobre un documento cuya finalidad
era esencialmente pastoral. Entonces, las oraciones eucarísticas de la Didache ofrecían igualmente un valioso testimonio sobre la fe de las primeras comunidades. Las acciones de gracia son dirigidas al Padre por medio de Jesucristo, reconociendo que toda bendición procede de Dios y es comunicada a la Iglesia mediante su Hijo. Esta estructura coincide plenamente con el lenguaje del Nuevo Testamento, especialmente con las cartas paulinas y el Evangelio de Juan, donde el Padre es presentado como el origen de la salvación y Jesucristo como el mediador de la nueva alianza. El documento no desarrolla todavía una reflexión sobre la naturaleza del Espíritu Santo, pero evidencia que la adoración cristiana ya poseía una estructura claramente cristocéntrica y profundamente monoteísta. Vamos a ir terminando para concluir en esta noche, mis amados, o en conclusión, vamos a quedar en esta noche con la Didache. La Didache entonces representa el primer eslabón de la tradición patrística y constituye una fuente impredecible para comprender la evolución histórica de la doctrina cristiana. Su valor no radica únicamente en su antigüedad, sino en desarrollar cómo las comunidades inmediatamente posteriores a los apóstoles conservaron la enseñanza recibida mediante una liturgia, una práctica bautismal y una vida esencialmente profunda, arraigada en las Escrituras. Sobre este fundamento se escribirá posteriormente, que esto es lo que queremos estudiar en la próxima clase, si Dios nos permite, mis amados. Vamos a estudiar las Escrituras posteriores de Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía, de Policarpo, de Papías, de Bernabé y de los demás padres apostólicos relevantes en el tema de la unicidad y de la Trinidad, quienes comenzaron ya a responder con mayor amplitud a las preguntas doctrinales que surgirían siglos siguientes y prepararían el camino para el desarrollo de la teología de la patrística. Entonces, mis amados, vamos a quedar aquí en esta noche. Apenas es el inicio de este tema tan interesante y debatido en este siglo XX, siglo XXI, en la aparición de los pentecostales unicitarios, como se le dice, los solo Jesús, contra los trinitarios. Entonces estamos viendo este tema desde el contexto histórico del primer, segundo, ya quedamos ahí, vamos a mirar segundo y tercer siglo en la próxima clase. Entonces, mis amados, gracias por estar ustedes acá en Orígenes de Nuestra Alma. No se les olvide suscribirse a nuestro canal. Aquí en Orígenes de Nuestra Alma, constantemente, cada 15 días estamos transmitiendo, ya lo dejamos para cada 15 días. Estudiamos estudios de arqueología, hacemos estudios de historia, intentamos resolver paradigmas, sean milenarios, históricos y culturales. Que el Señor me los bendiga y hasta una próxima.